Bueno, estimadas, estimados, aquí estamos en una, digamos, primer intento, primera clase, o estábamos tratando de emular una clase, sí, por una de las razones que yo no quería hacer vivos es porque, bueno, no estoy muy acostumbrado a las cámaras y tampoco en clase no me interesa mucho hacer un monólogo, sino que me gusta que intervengan. Pero bueno, esto de la intervención, del intercambio, lo trataremos de hacer a través de los foros. Bueno, pero en principio mi intención es hoy estar subiendo esta clase para que cumplamos de alguna manera, a pesar de que hoy es feriado, cumplamos de alguna manera con la clase, digamos, ¿no? Con las primeras intervenciones. Em, en tanto, mi intención es hablar de algunos de los textos que tenemos para leer en un cronograma que yo voy a estar subiendo prontamente, pero en los mails iniciales alguna colega, alguna compañera me preguntó cuál era el texto que yo recomendaba leer primero. Bueno, estaremos hablando de ese texto, del de Basabe y Coles, el de Daniel Feldman y un poquito empezaremos a hacer alguna conexión con un autor que estaremos hablando de él y estaremos leyendo algún texto. Todavía no lo subí, pero yo quiero que ya empiecen a escuchar su nombre y empiecen a saber de él. Estamos hablando de Vygotsky, un autor que es fundamental para los conceptos que vamos a estar aprendiendo y en este sentido quiero que ustedes lo tengan presente. Son textos que leeremos y que atravesarán toda la materia. Bueno, en principio el texto de Basabe y Coles es un texto que parte de una manera bastante interesante con respecto a uno de los conceptos centrales de la didáctica. Eh, Dijimos ya en alguno de los foros que la didáctica es una disciplina práctica. Esto significa que la didáctica estudia a partir de lo que sucede en el campo y su campo de estudio es lo que sucede en el aula o en las instituciones educativas. Y bueno, y no solamente en las instituciones educativas, sino que estudia además instituciones que de alguna manera tienen que ver, aunque sea indirectamente, con la educación, ¿sí? Pero bueno, vayamos por lo básico por ahora. Hablaremos de aquello que sucede en las instituciones educativas, que sucede en el aula. En principio, el concepto del que estoy hablando, del que hablan Basabe y Coles, es la enseñanza. Y así es el nombre de esta unidad. Enseñanza es un concepto básico para la didáctica y bueno, es un concepto básico para todos los que nos queremos dedicar a enseñar. Básicamente es, más allá de que para la didáctica es un concepto que contiene sus complejidades y la didáctica se dedica a estudiar estas complejidades, la enseñanza es una palabra del cotidiano. Cualquiera de nosotros que vivamos en una sociedad determinada, es una palabra que va a estar presente, que todos vamos a conocer, que todos vamos a saber de qué se trata aproximadamente, vamos a tener opiniones con respecto a la enseñanza, vamos a saber qué implica cuando hablamos de enseñanza. Por ejemplo, si hiciéramos una encuesta en la calle, le preguntáramos a cualquiera qué implica la enseñanza, bueno, cualquiera te va a decir algo referido a la escuela, algo referido a la docencia, ¿sí? Alguno quizás con un poco más de conocimiento va a decir, bueno, enseñanza también es aquello que sucede en las casas, ¿sí? Bueno, claro.
La familia es una institución, ¿sí? En la sociedad moderna, así que también está dada esa institucionalidad. De hecho, las leyes actuales hablan de que de alguna manera eh, hay una, una importancia determinada o relevante de lo que la familia puede transmitir, puede enseñar a a sus familiares, a sus hijos, a sus tutorados, ¿sí? Entonces estamos hablando de que enseñanza sucede tanto en ámbitos educativos, en ámbitos dentro del sistema de la educación formal, como en ámbitos familiares, en ámbitos cotidianos. Sí, entonces estas autoras van a partir de la idea de que enseñanza es aquello que los padres o las madres les enseñan a sus hijos, a sus hijas, eh, y bueno, y esto es en el ámbito quizás de la espontaneidad, no existe tanto una premeditación, una planificación con respecto a lo que la madre o el padre o los tutores, tutoras desean de sus hijos. Por ahí que el chico no se lastime, sí, que aprenda a andar en bicicleta. Bueno, no todas las familias tienen este conocimiento como algo relevante. Sí, estamos hablando, por ejemplo, de nadar, bueno, qué sé yo, sentarse a la mesa, tener determinados modales. Bueno, eso son aprendizajes espontáneos que incluso el que enseña no se está proponiendo enseñar, sino que los hijos, los chicos, los niños, las niñas aprenden por imitación, por observación. En sí, es una especie de transmisión cultural o de reproducción generacional, ¿sí? Esto, hay algunos autores que estudian la didáctica, que estudian la educación, quizás sociólogos, quizás filósofos, que hablan de la enseñanza también de una manera un poquito más amplia y más profunda, pero bueno, estas autoras van a distinguir la enseñanza espontánea de otro tipo de enseñanza, ¿sí? Que quizás es cómo se va delimitando el concepto que nosotros pretendemos estudiar dentro de la didáctica. Las autoras empiezan a meterse, a aproximarnos en esta diferenciación, en esta distinción, a partir de una serie de aspectos, es como lo llaman ellas en el texto. El primer aspecto es una desambiguación del concepto de enseñanza, eh, vendría a ser algo así como que si nosotros tuviéramos, si la enseñanza fuera un rompecabezas o una roca, en cuántos pedazos se podría deshacer la enseñanza, ¿sí? Eh, por ahí vemos aquello que sucede en el aula, bueno, y vemos una relación entre el docente y el alumno, una adaptación del contenido, bueno, todo eso se va a ir cayendo, se va a ir como descascarando cada vez que nosotros vamos sacando una pieza de ese rompecabezas o un trozo de esa roca, vamos sacando hasta que llegamos al núcleo de la roca o a las últimas piezas de ese rompecabezas. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener tres elementos básicos que no pueden faltar en este objeto de estudio. Estos tres elementos básicos, las autoras van a mencionar que uno tiene que ver con el docente, o sea, tiene que haber un docente, tiene que haber una persona que maneje determinado contenido, que maneje determinada habilidad y que tenga la capacidad, tenga la posibilidad de enseñar ese contenido. Por otro lado, tiene que estar ese contenido. Fíjense que yo no puedo explicar ese elemento sin disociarlo del contenido. O sea, tiene que haber un saber presente en debate, tiene que haber ahí algo, una habilidad, un conocimiento que este docente tiene la posibilidad de transmitir. Y por otro lado, si transmite, tiene que haber alguien que esté en condición de poder aprender ese contenido o tener voluntad para poder para querer aprender
ese contenido, tiene que tener un interés para poder para querer aprender ese contenido. Si supongamos por ahí una persona que quiere dedicarse a un negocio y quiere construir mesas de madera, entonces un contenido válido que le interesaría conocer es la carpintería. Sí, entonces ahí tiene un interés. Qué sé yo, los chicos, los infantes, les interesa saber hablar, les interesa saber escribir. eh, bueno, es un interés bastante común en chicos de determinada edad, querer aprender a leer y a escribir, porque les genera curiosidad, eh, eh, y esto sería una especie de interés o de voluntad de querer aprender ese contenido. ¿Sí? Estos tres elementos básicos conformarían la esencia de la enseñanza. Pero bueno, como les estaba diciendo antes, para llegar a este núcleo duro de la enseñanza, em, tuvimos que haber sacado otras capas de la enseñanza que tienen que ver, por ejemplo, la interrelación con el docente, con el contenido, por ejemplo, em, qué saberes previos o qué otros saberes tiene que manejar el docente para poder enseñar ese contenido que que te plantea en discusión. Sí, es un debate muy común y ya cuando hablemos del texto de Daniel Feldman lo vamos a ver bien notorio este planteo. eh, ¿Qué otros saberes tiene que manejar un docente o no, quizás no sea necesario, para poder enseñar determinado contenido? O sea, este maestro en carpintería tiene que saber cómo adecuar su saber al lenguaje de su discípulo, o no tiene que hacer ningún esfuerzo con respecto a su lenguaje, con respecto a hablar de herramientas que tienen determinado nombre y este alumno no conoce, no sabe. Es una cuestión, o sea, o puede manejarse con su vocabulario profesional, digamos, ¿no? Es un debate. Entonces, ahí hay una relación entre el docente y la docencia. Por ejemplo, otro debate que se plantea desde el Vamos aquí es qué relación hay entre el docente y el contenido. O sea, cómo hace su selección de contenidos. ¿Por qué tal fuente de saber no le elige con respecto a otros? Sí, bueno, un debate común sucede en la historia. En la historiografía, por ejemplo, tenemos determinados autores que hablan de la historia desde una ideología determinada, y porque hablan de la historia desde esta ideología determinada no son elegidos o sí son elegidos para hablar de aquel suceso, aquel escenario histórico, ¿sí? Em, bueno, por ejemplo, qué sé yo. O bueno, lo vemos en la actualidad, por ejemplo, en el periodismo. Si leemos una noticia que está escrita en determinado periódico, no va a expresar de la misma manera ese suceso, ese hecho real, no lo va a contar de la misma manera que si leemos otro periódico, otro noticiero con una ideología opositora, digamos, ¿sí? Em, Esto se va a plantear en uno de los aspectos de los que vamos a hablar ahora en un ratito. Y bueno, ¿y cómo es la relación del alumno con el conocimiento o cuánto de la relación, cuánto de la simpatía con el docente juega para que el alumno se familiarice mejor con el conocimiento? No sé, son un montón de planteos que podemos empezar a hacernos desde ahora solamente a partir del primero de los aspectos que plantean Basabe y Coles. Por otro lado, vamos a hablar del segundo aspecto que tiene que ver con la intención. Eh, el, no, con el intento, perdón. Con el intento. Eh, el segundo aspecto que plantean Basabe y Coles, plantean que la enseñanza siempre es un intento. Bueno, y aquí ya es un paso
muy importante que estamos dando con respecto al primer paso para profundizar en el concepto de la enseñanza, porque ya desde el vamos, esta idea de que la enseñanza es un intento, no es una cuestión que estuvo presente durante toda la historia de la didáctica, no. Por ejemplo, el conductismo, que es una de las corrientes de pensamiento que hegemonizaron la escena del debate de la educación, planteó que esto no era una cuestión en debate, que en realidad lo que sucedía es que cuando nosotros queremos enseñar, necesariamente sucede un aprendizaje, y no cualquier aprendizaje, sucede ese aprendizaje que el docente o que en quien pretende enseñar o que se propone enseñar logra, ¿sí? Un aprendizaje determinado. O sea, yo me planteo un objetivo, tengo una paloma y yo quiero que juegue al ping pong, le enseño a jugar al ping pong y la paloma aprende a jugar al ping pong, ¿sí? Este es un ejemplo que no lo planteo eh, socarronamente, por ahí parezca cómico, ¿no? Pero bueno, hubo un autor muy reconocido norteamericano que fue uno de los no los padres, sino los continuadores más importantes, que se llama Skinner, y este autor planteó que si yo propongo una reacción, si yo me propongo